Ismael, bienvenido a Uruguay. Gracias. Es ya casi tu casa también, siempre tenés un público fiel que te está esperando y en este caso, bueno, es un momento especial porque celebrás 20 años en la música desde aquel Atrapados en Azul. Sería una atrevida si dijera que parece que pasó rápido porque en mi caso es casi toda mi vida, pero me interesa muchísimo saber cómo lo ves vos, esta transición, cómo has visto la evolución, que ha pasado de todo en realidad, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas y sobre todo me han permitido cumplir un sueño, que es dedicarme a la música, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo estaba tocando por los cafés de Madrid con mi guitarra al hombro que iban a ocurrir tantas cosas, que iba a poder recorrer toda España, gran parte de Latinoamérica con mis canciones y que iba a encontrar un público bueno, que comparte mi propuesta, ¿no? ¿Quién me iba a decir que iba a poder compartir escenario con gente como Serrat, como Sabina, como Silvio, como Aute, como Mercedes Sosa, artistas con los que yo he crecido, que son mis referencias, que iba a tener la posibilidad de conocer a tanta gente, de aprender tantas cosas. Y por eso, de eso se trata, de celebrar todas las muchas cosas que me han pasado a nivel personal, ¿no? Y a nivel profesional, ¿no? 20 años pues ha dado pie a... O sea, el mundo ha cambiado, el mundo es otro, la industria de la música también ha cambiado y uno también, ¿no? Ha cambiado, ¿no? A veces somos resistentes a reconocer el cambio y yo creo que no, quiero pensar que he crecido, que he aprendido cosas y que he ganado en permeabilidad, no sé si en sabiduría, pero sí en conocimientos que me permiten ahora desarrollar mi trabajo mejor, ¿no? Has sido consecuente a lo largo de estos años con un mensaje y es que tus discos no son disruptivos o quiebres, sino que son parte de una evolución natural. ¿Hacia dónde crees que evolucionaste naturalmente? Sí, es verdad que no hay ningún disco rupturista en mi carrera. Yo quiero pensar que, sobre todo en el caso de La Llamada, del disco anterior, sí que ha habido un cambio, una evolución clara, ¿no? Yo siempre he compuesto desde la armonía y la melodía, agarraba mi guitarra, como suele ser natural en el cantautor, ¿no? Ahora uno incorpora otros elementos y compongo también más desde el ritmo. Quiero pensar que he sido capaz de crear un universo musical propio, ¿no? Yo creo que es una búsqueda constante, ¿no? Un universo reconocible, por así decirlo, ¿no? Creo que me he desprendido esa rotundidad, esa solemnidad con la que cuando uno es joven y arrogante se expresa, ¿no? Que se toma todo en serio y sobre todo se toma en serio a uno, me tomo demasiado en serio a mí mismo, ¿no? Y te decía eso también, que uno gana en permeabilidad en tanto cuanto es capaz de ser más flexible y de incorporar otros sonidos, ¿no? Cuando tú empiezas en esto de la música, sabes, o bueno, al menos eso me pasó a mí, sabes lo que no quieres, pero no tanto lo que quieres. Más aún cuando entiendes a la industria musical como casi un territorio hostil, ¿no? Del que te tienes que defender y proteger, ¿no? Entonces te vuelves hermético y de alguna manera como medida cautelar te cierras a cualquier tipo de sugerencia, porque son muchas las injerencias que pretenden decirte lo que tienes que hacer, y yo creo que es algo muy saludable tener claro lo que uno quiere hacer, o sea, no lo que uno quiere hacer, tener claro lo que uno no quiere hacer, no hacer concesiones, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo vas entendiendo que crecer, evolucionar no tiene por qué conllevar esas concesiones, ¿no? Y en ese punto estoy ahora, ¿no? Creo que el aprendizaje te otorga más grados de libertad que te permite decidir tu camino de manera más clara, ¿no? Y entonces, si miras en perspectiva, yo qué sé, ¿volverías a escribir un papá? Cuéntame otra vez. No, yo estoy orgulloso de todo lo que he escrito y lo volvería a escribir desde otra perspectiva, evidentemente, porque Papá cuenta otra vez se escribe desde la perspectiva de un joven de 20 años que le reprocha a la generación de sus padres el fracaso del mundo en el que vive. Seguir sosteniendo esa bronca es de caraduras, porque ahora el mundo que no me toca vivir está en mi responsabilidad mía, yo soy padre, y ahora tengo que construir un relato propio que le contaré a mi hija y que probablemente a partir de ese relato mi hija me haga el reproche pertinente, porque es probable que sea ley de vida, ¿no? Que los hijos reprochen a sus padres, ¿no? Entonces
pero sí compondría una canción que, de la misma forma que Papá contó otra vez, hablara de la necesidad de perseguir los sueños, de no renunciar, de no rendirse. A mí me gustaría pensar que si de alguna manera hay un público fiel a la música que hago, me gustaría pensar que es porque uno también es fiel a uno mismo, ¿no? Que la lealtad a uno mismo se premia de alguna manera con la lealtad del público. Yo creo que en ese sentido hay cosas que no cambian, evidentemente, y una de ellas son mis principios políticos, éticos, ideológicos, como quieras llamarlos, que siguen presentes en mi actitud, en mi día a día y también de alguna manera en mi música, como lo estaba cuando empecé. Aparte, se genera algo, creo que en tu persona, que es medio particular, porque sos una persona joven que al mismo tiempo está relacionada con un género que quizás la gente piensa que es de viejo, como es ser cantautor, en un momento en el que capaz es todo más efímero y la gente canta canciones a cosas superficiales y no reflexiona tanto. ¿Sentís que la música del cantautor vive y lucha, por así decirlo, o se está viviendo en un momento de quiebre musical? No, yo creo que es un género musical que va a existir siempre. Sería tan absurdo como decir que en literatura la novela negra ya va a desaparecer, ¿no? Pues tendrá sus evoluciones, sus subidas, bajadas, se pondrá más de moda, menos, pero siempre va a existir. Es decir, pensar que un género musical va a desaparecer no es cierto, y menos el del cantautor, que es un papel que siempre va a representar al todo chavala que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir. Pero sí es cierto que es un mundo en el que se impone una estética musical que tiene que ver con el escapismo, con la evasión, que sí tiene que ver que es un momento en el que toda música está tratada como objeto de consumo voraz, de usar y tirar. Y en ese contexto el cantautor no lo tiene fácil, ¿no? Porque lo que hace es una propuesta que invita a la reflexión, que requiere otra mirada, otra calma, que no permite en estos tiempos, ¿no? Porque estamos perdiendo capacidad para reflexionar en profundidad en casi todos los ámbitos, ¿no? A mí las redes sociales me encantan, yo soy bastante activo en ellas, en Twitter y tal, pero muchas veces me cuestiono, ¿no? Hasta qué punto encapsular el mensaje antes eran 140 caracteres, ahora son el doble, pero hasta qué punto eso no hace también que capsulemos nuestra forma de pensar y estamos perdiendo capacidad para reflexión en profundidad, para atender al matiz, que finalmente es la esencia de todo debate político por un lado, pero también la esencia de la poesía está en el matiz. Y yo creo que de alguna manera estamos perdiendo toda esa capacidad. Y en ese sentido el cantautor o el que hace una propuesta artística pues que invita a la reflexión y tal, pues no lo tiene fácil, no tiene todas las plataformas de difusión que realmente merece, y luego se instala un prejuicio en torno a la figura del cantautor, que encima los cantautores nos queremos, porque no son pocos los artistas que reniegan de él de repente, ¿no? Y lo ven como un término estigmatizado del que hay que rehuir para colocarse, como si eso te ayudara además a colocarte en otra instancia, en otro lugar de la música que te permite, de manera que te permite acceder a más público. A mí me parece terriblemente justo, quiero decir, si Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina son cantautores, ¿cómo no reivindicar un término que ha hecho posible que nuestra banda sonora tenga canciones maravillosas, inolvidables sí, es totalmente injusto, pero bueno, tiene que ver con esa tendencia posmodernista que dice que la música y la ideología tienen que irse separados, tiene que ver con vaciar de contenido toda propuesta artística para que sea algo que lo que busca además es gustar absolutamente a todo el mundo. Yo creo que hay que amigarse con la idea de que no le tienes por qué gustar a todo el mundo, no pasa nada. Tiene que ver pues con una cierta hegemonía cultural en la cual el cantautor pues no tiene la cabida, ¿no? que tuvo en otros tiempos a lo mejor, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves el tema de la libertad de expresión? Porque si bien vimos en un momento en el que se supone evolucionamos a poder hablar más y de forma más tranquila de muchas cosas,
también se sigue oprimiendo la libertad de expresión. Mismo la semana pasada vos mismo te expresaste, por ejemplo, sobre Evaristo, que fue detenido por quejarse de la Guardia Civil, algo que viene haciendo hace 30, 40 años, ¿no? No, yo creo que en España estamos viviendo un retroceso muy importante en torno a la libertad de expresión, que tiene que ver con un intento por parte de ciertos sectores de la sociedad por modular el mensaje de los artistas y por modular el mensaje de la sociedad, es decir, para que practiquemos la autocensura. Está ocurriendo no solamente en el caso de los músicos, sino de los cómicos, de los actores y demás. Y en España es realmente grave porque están sucediendo cosas que hace 20 años nos parecerían impensables, ¿no? O sea, que alguien, sobre todo porque bueno, podríamos debatir en torno a los límites de la libertad de expresión, ¿no? Lo que no podemos permitir es que alguien, por afirmar cosas con las que podemos no estar de acuerdo en un contexto artístico, vaya a la cárcel. O sea, porque lo grave del asunto es que se está mandando a chavales muy jóvenes, además, a la cárcel, y a chavales muy jóvenes, además, que hacen rap, que el rap consiste en eso, en dar rienda suelta a la rabia, que convengamos que a día de hoy en España los más jóvenes tienen todos los motivos para sentirla, ¿no? Entonces, estamos viviendo un retroceso muy importante, ¿no? Que tiene que ver también además con eso, también con jueces políticos que no entienden en qué consisten las redes sociales, que ven cómo se les escapa de su control las redes sociales y sobre todo esa capacidad que sí, que en algún momento se ha tenido de modular la opinión pública, dirigirla y demás, ¿no? Y yo creo que responde a una estrategia que tiene que ver con instalar el miedo en la gente a la hora de pronunciarse sobre según qué temas. O sea, hay artistas que han sido condenados por injurias a la corona. O sea, que una institución pública como la corona tenga ese tipo de protección es absolutamente anacrónico, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? En el caso de Evaristo, que no fue detenido, sino que simplemente fue sancionado, o apercibido de una sanción, y además es algo también significativo, porque es algo que ha dicho constantemente, ni siquiera está claro el contexto en el que se dijo, si se dijo él, se dijo en una canción, como fuere. Es algo que venía haciéndose, o sea, que él viene haciendo desde hace mucho tiempo, y es la aplicación de una ley que se llama Ley Mordaza en España, que supone un claro retroceso, como muchísimos otros retrocesos que estamos viviendo en cuanto a derechos y libertades, ¿no? Ahora sí, para cerrar, si hoy es siempre, dentro de 20 años, ¿hacia dónde pensás que vas a estar? Bueno, me gustaría que el verso siga teniendo validez por entonces como podría tenerlo ahora, en el sentido de que hoy es siempre, le puse ese título porque venía a decir que hoy, a día de hoy, como hace 20 años, me siguen moviendo las mismas ilusiones, la misma emoción, la música sigue teniendo ese sentido terapéutico para convivir con mis miedos, con mis frustraciones, y me gustaría pensar que dentro de 20 años sigue ocurriendo eso, ¿no? Me sigo ilusionando, me sigo emocionando y la música sigue teniendo ese sentido para mí, ¿no? Que no es difícil que así sea, ¿no? Quiero decir, porque la música tiene eso, ¿no? Tiene esa capacidad en mí y yo creo que es algo que difícilmente va a cambiar, ¿no? Otra cosa es, que espero que sí, que podamos seguir celebrando el milagro de estar 20 años en la música, que yo creo que es lo realmente notorio y extraño, ¿no? Porque, bueno, es un oficio precario, ¿no? Cuando menos la vigencia, ¿no? En mantenerse durante tanto tiempo, pues trabajando, editando discos y demás, que es algo bastante complicado, más un poco por todo lo que hemos hablado de cómo están las cosas. Muchas gracias. No, gracias a ti.